Ahí tienen la confirmación de los horarios de lo que van a ser los octavos de final de la Copa Libertadores. Obviamente horario central ya en esta etapa de definición de ese certamen continental. Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto al diputado Pablo Abdala, diputado Partido Nacional. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Encantado, gracias por invitarme, un placer estar acá. Bueno, tenemos varios asuntos para conversar con usted, algunos anuncios que se han hecho por parte del Ministerio del Interior, usted además ex viceministro de esa Secretaría de Estado, queremos conversar sobre eso, pero también son varios asuntos políticos que están en danza a nivel legislativo. Y tal vez empecemos con eso, doctor, porque ¿cómo está viendo usted en el Parlamento la discusión que se está dando y los cambios que se están instrumentando en el proyecto de salvataje de la caja profesional que ahora están en el Senado, pero que ustedes terminaron acordando en diputados? Bueno, por supuesto que con mucha expectativa. Nosotros ya nos expedimos días pasados con relación a un tema que todos sabemos que tiene una urgencia importante. La Cámara de Diputados aprobó por mayoría, por unanimidad en general o casi unanimidad, a excepción de los diputados de Cabildo Abierto y de los diputados de Identidad Soberana, el proyecto que fue remitido al Senado, pero después discrepamos en cuanto a los contenidos. Allí se fueron construyendo mayorías ocasionales, en algunas cosas coincidimos gobierno y oposición. Otras soluciones salieron con los votos de la oposición y no del gobierno, por ejemplo, la asistencia financiera del Estado. Bueno, el ministro ha dicho que esa solución no es satisfactoria, no es suficiente, y se reabrió la discusión en el Senado, cosa que nosotros sabíamos que iba a acontecer, y es lógico que acontezca, porque el sistema es un sistema bicameral, entonces cada Cámara actúa con independencia. Con los senadores todavía no hemos hablado, con los de nuestro partido, formalmente en esta etapa, porque hasta donde sabemos todavía no hay una fórmula cerrada en el Senado ni cosa por el estilo. Estamos esperando desde ese punto de vista, digo, porque cuando se alcance esa situación, poder reunirnos con ellos y evaluar el tema. Los diputados definimos una posición, la bancada nacionalista, muy nítida en cuanto a nuestra oposición al planteo original del gobierno. Y nosotros la mantenemos. Ayer estuvimos conversando de esto con los distintos diputados del Partido Nacional y no hemos cambiado nuestra tesitura. Es decir, nosotros tenemos una oposición al impuesto, a la prestación pecuniaria que se proyectó para los pasivos muy clara, muy nítida, por distintas razones, por razones vinculadas con aspectos de juridicidad, de la fragilidad que la solución tiene en sí misma, de lo injusta que además esa solución sin ninguna duda es. Tenemos también reparos en cuanto al aumento de las aportaciones, en razón de que consideramos que es una solución hasta regresiva, porque claramente ya está generando un efecto inverso al que se persigue. Se supone que eso es para recaudar más, pero claramente un aumento tan drástico, tan categórico, de 4 puntos de las aportaciones de los profesionales, lo que está determinando, y los números están a la vista, que ha habido como una pequeña corrida de profesionales que estaban aportando y que ahora piden la declaración de no ejercicio o están acelerando los trámites jubilatorios. Entonces, es un tema que no es fácil. Yo creo que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, porque aquí partimos de la base, no olvidemos esa perspectiva, de que el Estado, y por lo tanto el gobierno en nombre del Estado, está obligado a pagar las jubilaciones y a poner la diferencia que sea necesaria, como lo hace en el BPS y como lo hace en los demás subsistemas de seguridad social. Pero entonces, discúlpeme, haciendo uso de las mayorías, de la composición de las mayorías diferentes que tiene el Senado, si se introducen cambios que van en el sentido de lo pretendido por el gobierno en el Senado, ¿ustedes se lo van a echar para atrás en diputados? Mire, nosotros tenemos la obligación de ser coherentes, ¿no? Yo di un debate, todos lo dimos, y ojo, esta no es mi posición. Con el diputado Gisdoñán representamos al partido en la comisión especial, pero fue una posición construida en la bancada, y mis compañeros son totalmente solidarios con este planteamiento y es la posición de la bancada de diputados del Partido Nacional. Nosotros no estamos dispuestos a acompañar la creación de este nuevo impuesto, que lo consideramos absolutamente ilegítimo, por múltiples razones. Por una razón de superposición impositiva, que está prohibida a texto expreso por la Constitución, porque además lo consideramos tremendamente gravoso. Es un impuesto que ni siquiera respeta la progresividad, porque si bien está establecido por franjas y por alícuotas asociadas a esas franjas, grava, según la alícuota que corresponda, todo el valor nominal de la pasividad, de manera que en ese sentido es más gravoso que el propio IAS. Es muy justo el planteamiento. Lo que pasa es que O'Donnell dice que el planteo que hacen ustedes da para algunos meses tan solo de solución. Sí, porque no votaron soluciones que nosotros propusimos. Porque aquí es muy fácil decir estamos negociando, pero la negociación es sobre la base del planteo del gobierno. El gobierno no se aparta de su esquema.
Nosotros propusimos soluciones alternativas. La oposición construyó, y cuando digo la oposición no digo solo el Partido Nacional, digo básicamente el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el diputado Gerardo Sotelo, y en algunos de estos planteos también nos acompañó el Cabildo Abierto, que implicaba una variable que no puede faltar a la mesa, que es el tema de los timbres profesionales, que llegaron a ser la principal fuente de recursos de la caja profesional. Llegaron a constituir el 50% de los ingresos. Y como consecuencia de ese descalce del que se ha hablado tanto, que se ha producido a lo largo de los últimos 15 años en cuanto a la forma de actualización, bueno, se dejaron de recaudar entre 400 y 600 millones de dólares. Y creo que además el senador Botán ha sido muy claro en eso y yo lo comparto. Creo que acá tenemos que centrar la discusión donde la discusión debe estar. Es decir, separando lo urgente de lo importante. Que tenemos una urgencia no cabe duda, que las reservas se agotan. El diagnóstico todos lo compartimos y lo que dice el gobierno es cierto. Ahora, tenemos que sortear esa circunstancia primero, ayudar al gobierno a que la sortee, porque en principio, si no hubiera ley, el gobierno tiene que pagar las pasividades, está obligado constitucionalmente, eso es ineludible. Y yo no le hago el agravio al gobierno de sostener que si se llegara a esa encrucijada, el gobierno va a dejar de pagar. Ni a este gobierno ni a ninguno. Ahora, que eso impacta en las cuentas públicas, no cabe duda. Tenemos que ver qué instrumentos le damos al Poder Ejecutivo. Nosotros votamos el proceso de convergencia, por ejemplo, que implica que gente que estaba por jubilarse ahora va a tener que seguir trabajando, aumentar la edad de retiro, que el Frente Amplio demonizó el incremento de la edad de retiro a los 65 años en la campaña electoral y ahora lo está proponiendo para los profesionales. Votamos la asistencia financiera. El gobierno nos trajo lo de la garantía soberana del Estado, que por algo lo hizo, ¿no? Lo trajo en una segunda presentación, previendo que iba a tener que echar mano a algún tipo de financiamiento. Ahora, y termino, Magdalena, mientras vemos de qué manera sorteamos la coyuntura y seguimos pagando las jubilaciones en los próximos meses y de aquí al año que viene, por decir algo, sentémonos a buscar soluciones de fondo que no están contenidas en este proyecto, que son de las que nos ha hablado el senador Botán y yo lo comparto. ¿Cómo hacemos para que los 110.000 profesionales que están registrados, porque es obligación registrarse, pero que no aportan y que de pronto trabajan como profesionales en relación de dependencia, los involucramos en la caja de profesionales? Pero como muy bien decía usted, además de las luces largas que son necesarias, ¿no?, poner para poder hacer una caja sostenible, está esa urgencia, ¿no? Me imagino que la ciudadanía lo está mirando a usted en esta entrevista. Puede volver el proyecto a diputados, esas idas y vueltas empiezan a poner en peligro esa celeridad que se necesita para el salvataje de la caja. ¿Qué hacemos? El Poder Ejecutivo tiene instrumentos financieros, tiene la posibilidad de transferirle a la caja lo que le tenga que transferir, como le transfiere al Banco de Previsión Social. Porque por ahí se ha dicho, no, este es un sistema cerrado, es un seguro privado, llegué a escuchar. No es verdad, esto es parte del sistema público. La caja de jubilaciones no es un organismo privado, es un organismo público. Por supuesto, paraestatal, pero de derecho público. Por eso estamos discutiendo una ley. Por eso tiene un directorio integrado por el Poder Ejecutivo. Por eso lo audita y lo controla el Tribunal de Cuentas. Y así como el Poder Ejecutivo todos los meses y todos los años le transfiere al Banco de Previsión Social 7 puntos de IVA, una asistencia financiera adicional que en algún tiempo llegó a ser de 2.000 millones de dólares por año, después bajó a 1.000, a 600, creo que está ahora, no sé exactamente. O le transfiere a la caja militar, o le transfiere a la caja policial, o al servicio de retiros policiales, y bueno, y tendrá que hacerlo con la caja profesional, o sea, ya está asumiendo el compromiso de hacerlo, ¿no? Porque ya no se está planteando hoy de una transferencia, de una asistencia de 32 millones de dólares por año. Ahora, no se puede decir los sectores involucrados no contribuyen. ¿Cómo que no contribuyen? Los pasivos pagan el IAS todos los meses, que no tiene por destino la caja profesional, y yo creo que ahí hay una primera ilegalidad o inconstitucionalidad que se arrastra desde el año 2008, pero que se transfiere a rentas generales o al Banco de Previsión Social. O sea que no se puede decir no aportan, no contribuyen. Ahora, si la solución es recortar las jubilaciones, bueno, esa es la que nos plantea el gobierno. Nosotros no la compartimos. Bien, diputado, rendición de cuentas, ¿qué primera valoración hace de lo que ha sido la presentación? Obviamente que todavía no ha analizado el proyecto ni el documento, pero sí las primeras impresiones que ha realizado el ministro de Economía. Mire, varias consideraciones. En primer lugar, algunas, si se quiere, de coyuntura o con relación a un episodio que se dio entre el día lunes y el día martes, y es la circunstancia de que el gobierno, que quiso apurar todo esto y provocar un debate y adelantar los tiempos, porque normalmente las rendiciones de cuentas, ustedes lo saben, como las leyes de presupuesto, ingresan al filo del plazo, ¿no? 30 más o menos. 30 de junio son los primeros 6 meses.
el gobierno en su legítimo derecho resolvió adelantar la presentación. Trascendió y fue un secreto a voces que lo que querían era generar un choque, un debate en el Parlamento. Yo veo al gobierno en la tesitura de alimentar un relato, lo vemos todos los días en los más diversos temas. Y aquí con el supuesto déficit consolidado del sector público y con relación a la fragilidad de las cuentas públicas presunta, que lo vamos a discutir, bueno, pretendieron generar eso. Pero tanto se apuraron que se equivocaron. ¿Cómo que se equivocaron? Porque el lunes, el plan era que el lunes traían la rendición como la trajeron, el martes, o sea, ayer ingresaba formalmente a la Cámara y hoy iba el equipo económico. Pero sin embargo, el mismo lunes nos enteramos a través de los coordinadores del Frente Amplio que la rendición estaba incompleta. ¿Qué le falta? No sé muy bien, porque tampoco lo aclararon mucho. Por ahí se rumoreó que faltaba documentación vinculada a la rendición de los organismos del 220. No sé exactamente. Tanto es así que pareciera, y lo digo en condicionales, porque me estoy guiando por lo que me han dicho mis compañeros que han hablado con los coordinadores del Frente Amplio, que la vicepresidenta Cose, y seguramente con buen criterio, resolvió no darle trámite hasta que no estuviera completa. Entonces, en conclusión, ¿qué ha pasado? Lo que iba a ocurrir esta semana va a ocurrir la semana que viene. O sea, no ingresó en realidad la rendición de cuentas. Oficialmente va a ingresar en la sesión ordinaria de la Cámara del martes de la semana que viene, casi que dentro de una semana. Y el miércoles de la semana que viene iría el equipo económico. Entonces, con esto lo que señalo, a ver, alguien podrá decir es una desprolijidad. Bueno, está bien, le puede pasar a cualquiera, capaz que pasó en alguna oportunidad anterior con otro gobierno, no digo lo contrario. Pero que en tal caso el adelantamiento del que nos habló la vicepresidenta Cose en realidad fue mera prisa que el gobierno tuvo y las cosas no salieron como estaban planificadas, no hay duda. Y en cuanto al tema de fondo, nosotros vamos a ir a ese debate absolutamente gustosos. La rendición ya está publicada igual, ¿no? Y yo ya la bajé y leí, por ejemplo, el resumen ejecutivo del informe económico financiero. Y uno ahí advierte que está escrito en clave de cuestionar determinados resultados, pero si uno lee fríamente y lee la letra chica, también advertirá que el gobierno no tiene más remedio que reconocer que a pesar de que la pobreza aumentó durante la pandemia, entregamos el país con la pobreza bajando, el desempleo aumentó durante la pandemia, entregamos el país en el 2025 con el empleo creciendo y el desempleo bajando, hasta los índices de desigualdad, el índice de Gini terminó mejor en el 2025 o en el 2024 con relación a lo que ocurría 5 años antes, de manera que nosotros a ese debate vamos a ir muy cómodos. Y el ministro, que es un hombre serio, ha dicho a lo largo de todo este proceso y desde que lo nominaron ministro de Economía, que la posición del país es la posición de un país sólido, que goza de buena reputación, reconoció que el certificado de la deuda pública, la certificación de las calificadoras está mejor que hace 5 años, porque hace 5 años, en el último año de gobierno del Frente Amplio, teníamos perspectiva negativa. Sí, pero también ha dicho que tenemos el mayor déficit en 35 años. Sí, y esa es una discusión bien interesante, porque a mi juicio, con relación al gasto público y al impacto del gasto público en las cuentas y en la economía, lo que cuenta es el déficit primario, es el déficit del gobierno central y del BPS, que ese es medio punto, y el ministro lo reconoce, medio punto menor el actual que el que teníamos en el 2020. El déficit consolidado del sector público, que de eso se agarran mis colegas del Frente Amplio, en verdad incluye, y yo me he asesorado de esto porque yo soy abogado, el llamado déficit parafiscal, es decir, los números del Banco Central, que no es eso el gasto que todos concebimos como gasto. En realidad es la inversión que hace el Banco Central en la política monetaria. ¿Y eso es parte del relato que algunos de sus correligionarios dicen? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda, Magdalena, que eso es así. Y advertimos que eso es así en todos los rubros de la vida nacional. Y yo creo que tiene que ver, porque esto es un tema político en última instancia, con 2 razones fundamentales. Primero, el gobierno necesita salir un poco, a mí no me gusta hablar de escándalos, pero sí de los hechos polémicos que se han venido dando últimamente, ¿no? Que colonización, que la ANP, que esto, que aquello. Y por otro lado, creo que también está buscando oxígeno y está queriendo ganar tiempo, porque yo no veo que en materia de políticas públicas haya definiciones muy nítidas, ¿no? Ahora capaz podemos entrar en eso y en dónde ve usted los ejemplos, pero según lo que decía, por lo menos me da a entender o avisora una discusión de rendición de cuentas basada en una oposición ex-gobierno en defensa de lo que hicieron y un gobierno que, bueno, va a defender un poco el plan que propone. ¿Y cómo vamos a pensar un proyecto de país? ¿Cómo vamos a pensar cómo se va a administrar el país los próximos años si esa va a ser en realidad la fricción en las cámaras? Es muy interesante la pregunta. Y yo me la hago también desde el punto de vista de la realidad a la que nos enfrentamos, porque por primera vez en mucho tiempo asistimos a la circunstancia en la Cámara de Diputados y por extensión
en el Parlamento Nacional, porque el tema de la caja lo pone de manifiesto, de que ningún partido, y tampoco el gobierno, tiene mayoría propia, tiene mayoría para imponerle ninguna solución a nadie. Lo vimos en la discusión de la caja profesional en la Cámara de Diputados. Entonces, en ese contexto, yo creo que el gobierno ha seguido actuando con el chip de la mayoría absoluta. Lo vimos en el tema de la caja y se dieron un porrazo, porque ¿qué pasó? Pasó que cuando llegó el momento de la hora de la verdad, los votos no estaban. Y terminamos ganando nosotros varias votaciones en la discusión particular, hasta el tema de la asistencia financiera que yo decía recién. Entonces, ¿tiene sentido que con ese escenario o previendo esa realidad el gobierno simplemente juegue contra la raya en cuanto a ir ley por ley y mandar las propuestas y que se negocien solo en el Parlamento? Yo creo que al sistema político hoy le está faltando diálogo político en términos de, digamos, de asumir esta realidad y definir códigos de relacionamiento. Y ahí hay un liderazgo que, por supuesto, nos sobrepasa a los legisladores y a los diputados, que creo que los principales dirigentes de los partidos y el presidente de la República es quien debería liderar ese proceso. Creo que se tendrían que generar ámbitos que hoy no están ¿Y por ustedes quién debería negociar? Luis Lacalle Pou no parece estar como muy en rueda. No, bueno, pero a ver, digo, después cada partido designa a sus interlocutores. Nosotros estamos en proceso de renovación de nuestras autoridades. Tenemos autoridades legítimas, el actual directorio del partido. Cuando hubo que ir a negociar, porque yo lo que digo es, lo que se hizo y se hizo muy bien con relación a la participación de la oposición en la minoría de los entes autónomos, ¿verdad? Está muy bien, pero todos decíamos, bueno, va a ir por ahí la cosa, ¿no? O sea, esto inaugura una dialéctica, un intercambio político entre gobierno y oposición, que después, así como se aplicó para la integración de la oposición en los cargos, se aplicará a la caja profesional, al presupuesto. A nosotros nunca se nos convocó. En el tema de la caja profesional, por ejemplo, el gobierno nos confesó que estaba trabajando en esta solución desde la transición, desde el mes de diciembre del año pasado. Y nosotros nos enteramos por la prensa en Semana Santa de los términos de un proyecto que ya se estaba enviando al Parlamento. Y nos lo vinieron a presentar el 24 de abril, para votarlo en 15 días. Entonces, es muy difícil así, repito, porque además eso no construye confianza, no construye confianza. Más allá de que, por supuesto, el reconocimiento que yo le hago al ministro Done como un hombre serio, pero no alcanza con el perfil de un funcionario, o que un funcionario en todo caso transmita solidez o seriedad. No, yo creo que es un tema político más profundo, que es donde yo veo que hay, sin duda, carencias. En un país que tiene que hacer una apuesta por evitar la grieta, que estamos lejos de la grieta, pero creo que todos los días tenemos que prevenir cualquier circunstancia que nos conduzca a ella, y donde tenemos que prestigiar la política y, por supuesto, darle respuestas a la población, que la población siempre las está esperando. Diputado, usted cuestiona falta de acción por parte del gobierno, pero de alguna manera el Poder Ejecutivo ha empezado a actuar en el acierto o en el error, ha tomado medidas, colonización, lo de ayer, por ejemplo, del tabaco, por citar la situación está decidido a implementar cambios en el sistema de transporte metropolitano, en fin, ha hecho anuncios el gobierno y también en materia de seguridad, se ha anunciado un plan nacional de seguridad para el año que viene. Ayer mismo el ministro del Interior anunció una serie de compras y de inversión en tecnología para mejorar la seguridad. Es decir, ha habido anuncios por parte del gobierno, a propósito de lo cual le corresponde el ensayo. Usted, ex viceministro, ¿cómo está viendo los anuncios de Negro, en particular de ayer, por ejemplo, del avance en materia tecnológica para ayudar en materia de seguridad? Bueno, varias cosas. Allí hay que distinguir algunos temas que son más de fondo y otros que son, en todo caso, más superficiales. La compra de una estancia es un negocio concreto, acertado o desacertado, ha sido cuestionado por... Pero es en el marco de potenciar recolonización, digamos. Bueno, perfecto, está muy bien, tomémoslo como tal. Las medidas relacionadas con la campaña antitabaco que nosotros respaldamos y creo que fue un acierto del gobierno del doctor Vázquez, lo dijimos siempre y lo han dicho todos los candidatos de mi partido en plena campaña electoral. Me parece que ayer también se hizo una especie de hipérbole con relación a eso, ¿no? La ministra Lusttenberg, a quien aprecio mucho, salió a hablar del legado de dignidad que estaba detrás de todo esto, cuando en realidad estamos hablando... Es decir, la campaña antitabaco nunca se interrumpió, se tomaron dos medidas que pueden ser compartibles o no, y que ahora el gobierno rectifica y corrige en su legítimo derecho, y que bastante discutibles pueden llegar a ser, ¿no? Sobre todo con relación al tema de los vapeadores. No conozco en profundidad el tema, pero a mí esas soluciones de prohibir radicalmente me hacen acordar a la ley seca y eso después termina generando naturalmente, ¿no? Que en lugar de regular el mercado, contenerlo y controlarlo, incentivemos el contrabando o el ingreso de dispositivos en condiciones
desventajosas o irregulares. Pero en fin, el tema de la política de seguridad, eso es un tema de política pública, y yo ahí advierto, y lo he dicho gustoso, yo veo que ahí hay una continuidad. O sea, se nos decía que todo estaba muy mal, que no había política criminal apropiada, que le estábamos cerrando al bizcochazo, para decirlo vulgarmente, pero el ministro Negro, que me parece una persona de bien, y yo tengo confianza personal en el ministro Negro, personal en la persona del ministro, lo he dicho siempre, porque lo conozco de los tiempos en el que era él fiscal de homicidio y se relacionaba con nosotros en el Ministerio del Interior, pero claramente lo que ha ratificado es un rumbo que se estaba transitando y que en el tema de la tecnología creo que tiene una prueba palmaria, porque van por el camino que nosotros no iniciamos, que se iniciaron en los gobiernos anteriores, pero que nosotros profundizamos sensiblemente. Duplicamos y más el sistema de videovigilancia, por ejemplo, y el ministro ha dicho que eso está muy bien, lo ha reconocido y ha manifestado su voluntad en el detector de disparos, por ejemplo, de avanzar, de desarrollar, de expandir esos sistemas, porque son de una importancia medular para la prevención del delito, para el esclarecimiento de los delitos. ¿Que hay un continuismo en el Ministerio del Interior? Continuismo siempre es una palabra que suena un poco peyorativa. Yo le diría continuidad saludable, donde las diferencias, sin embargo, y en eso las diferencias son absolutamente insuperables, están en el estilo de conducción. Bueno, hay quienes están han dicho... en las personas de los ministros, de los subsecretarios, en el mando político. Ahí tenemos una diferencia. Hay quienes dicen Yo me quedo con el estilo nuestro, ¿no? Por ejemplo, Andrés Ojeda ha dicho, bueno, pero el análisis del Frente Amplio era que en materia de seguridad estábamos mal, que había una urgencia y no los veo con actitud de urgencia. ¿Eso lo piensa usted también? Y lo pienso y a los hechos me remito, porque el ministro en algún momento, más allá de algunas afirmaciones que han sido polémicas, de que ya estaba perdida definitivamente la lucha contra el narcotráfico, que creo que por más pesimismo que pueda tener el ministro, si es ministro no puede hacer una manifestación de esas características, en fin, es un tema de comunicación. Pero en medio de todo eso, en algún momento dijo que estaba trabajando en un plan, pero que el plan iba a estar pronto en el 2026. Entonces, si viviéramos una situación de emergencia en materia de seguridad, que yo no digo que todo esté bien, todos sabemos los desafíos que tenemos planteados en nuestro país, en la región y en el mundo. Bueno, las medidas hubieran ido por un camino diferente, y no fueron. Y doy otro dato, fue confirmado, otro dato, es sobradamente conocido. Fue confirmado el mando policial de la policía, el director de la Policía Nacional, que es un excelente policía, un excelente profesional, el director Azambulla, el subdirector ejecutivo, Efraín Abreu. De los 19 jefes de policía actuales que están en funciones, 10 de ellos integraron la administración anterior, o como jefes de esos mismos departamentos o de otros, o como subjefes o como directores de unidades especializadas. Y esto no lo señalan en clave de crítica, todo lo contrario. Diputado, tenemos que ir cerrando, pero tenemos que dedicarle un par de minutos a la interna del Partido Nacional. Brevemente, ¿se tranquilizaron las aguas con el episodio de Argimón? Sí, yo diría que nunca estuvieron conmocionadas o en tal caso agitadas. Bueno, capaz pero los que sí, WhatsApp de los dirigentes blancos estaban complicados, a partir de algunas una manifestaciones. senadora que dijo que la vicepresidenta operó para el Frente Amplio durante 5 años. Bueno, a mí las manifestaciones públicas de los compañeros, sobre todo de los compañeros y compañeras que tienen responsabilidad política, no me gustaron mucho y no me gustan mucho por definición, sobre todo cuando están referidas a otros compañeros. Yo creo además que lo que va a terminar pasando es lo que inexorablemente tenía que pasar. Que son dos cosas. En primer lugar, Beatriz Argimón goza del reconocimiento de la abrumadora mayoría de los nacionalistas y diría el reconocimiento en general de los uruguayos, como la gran vicepresidenta de la República que fue, en la coincidencia o en la discrepancia. Y en segundo lugar, que se desprende de lo mismo, creo que claramente es un lujo que Beatriz represente al país ante la UNESCO, como sería un lujo que lo representara ante cualquier ámbito internacional. Pero queda la mancha de que se cortó sola, ¿o no? Bueno, yo no sé si se cortó sola o el gobierno, que ahora el ministro dice, esto se inscribe en el marco de una política de Estado. La política de Estado se supone que se construye dialogando, no comunicando por la prensa. Unos comunicando y los otros informándose a través de los medios de comunicación. Ahí algo falló. Ahora, lo que pasó, pasó. Yo creo que los senadores, que son los que tienen que votar la venia, que se reunieron con Beatriz en las últimas horas y que creo tomaron una decisión o están en vías de tomarla, ya están dándole un cierre a este episodio. Ustedes del sector de Beatriz, sí, junto con Beatriz y Nicolás Olivera, son como las tres cabezas, ¿no? De algún modo de ese sector. ¿Sabía de esta situación o se enteró también por la prensa? No, yo no sabía y tampoco, y cuando me enteré lo primero que hice fue llamarla a Beatriz y alegrarme con ella y felicitarla. Porque repito, me parece que tenemos que poner el foco en lo principal. Lo accesorio siempre se puede discutir. Si me dijiste, si no me dijiste, si me avisaste.
Eso además pertenece después de todo el ámbito de lo privado de un partido político que bueno, que puede resolver sus cosas internamente, si faltó comunicación o no. Después está la otra comunicación, que ya es la más institucional, la de un gobierno que si quiere construir una política de Estado, repito, tendría que haber avisado probablemente. Bien. Y no nos olvidemos que aquí hay anuncios de distinto tenor. No es lo mismo Beatriz Argimón que la otra funcionaria propuesta o exfuncionaria, que Carolina H., que alguna otra nominación bastante polémica que está allí, como por ejemplo una candidata a la Embajada del Uruguay en Rusia, como todos sabemos, que fue cesada 2 veces por los gobiernos del Frente Amplio por irregularidades notorias, que bueno, que es un tema que los senadores verán cómo tienen que resolver. 30 segundos. ¿Por qué Álvaro Delgado tiene que ser el presidente del directorio? Bueno, porque todos los 3 compañeros que están formalmente en carrera, por decirlo de alguna forma... Eber y García, los otros 2. Sí, son excelentes compañeros todos ellos, cualquiera de ellos nos representaría a todos nosotros, pero nosotros tenemos un tema de cercanía con Álvaro. Cuando digo nosotros, digo nuestro sector de centro, que se formó cuando la precandidatura de Álvaro estaba en pleno desarrollo hacia las elecciones internas del año pasado. El propio Álvaro Delgado fue quien concibió y en algún sentido nos pidió a los que después integramos el grupo que generáramos este espacio, lo apoyó, lo apuntaló y este proyecto resultó. De centro nosotros estamos muy orgullosos del sector que integramos, porque es la tercera fuerza del Partido Nacional, porque definió, además de los votos, que tenemos un senador, 4 diputados, 3 intendentes que vienen de tener una excelente elección departamental en su departamento. Tiene una identidad muy nítida que creo que al partido le hace bien, que por algo nos llamamos de centro, ¿no? Entre los 2 grandes polos que hoy tiene el Partido Nacional. Así que lo que definimos ayer, y termino, Alfredo, es vamos a ir a la convención con lista propia dentro del sublema que respalda a Álvaro Delgado, pero manifestando enfáticamente que aspiramos a que el senador Delgado presida el Partido Nacional. Abdala, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme.